Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, como siempre, qué gusto y qué honor darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 27 de julio del año 2017 y como en cada sesión, permítanos ofrecerle un resumen de los asuntos que serán motivo de consideración de este órgano del Pleno, de este órgano jurisdiccional federal, para lo cual tengo el gusto de estar acompañado de Ana Carolina Varela, integrante de la ponencia de la magistrada María Silva. Anita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Platícanos, Anita, una serie de asuntos que se someten a la consideración de este órgano jurisdiccional. Tres de ellos, primero relacionados con el estado de Tlaxcala. El primer asunto, en contra de una sentencia que validó y confirmó la entrega de constancia de la elección de delegado municipal de la colonia La Joya, allá en Tlaxcala. Anita, cuéntanos. Así es, Jesús. Como sabrás, este año, en abril, hubo elección de delegados municipales en el citado municipio de La Joya. Así es. Entonces, el actor controvierte la elegibilidad de ese candidato ganador por considerar que al ser trabajador del citado ayuntamiento, pues tenía ciertas ventajas. Entonces, impugna ante tal tribunal la constancia de validez. Claro. Y el tribunal local confirma y, por supuesto, la instancia siguiente es esta, la federal, ¿no? Así es, esta sala regional. Bien, y tenemos dos asuntos relacionados con providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, también en Tlaxcala, Anita. Así es, estos asuntos fueron promovidos por militantes del PAN en Tlaxcala, controvirtiendo, esa solicitud que hizo la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala para posponer la convocatoria al Comité Directivo Estatal en Tlaxcala. Entonces ellos pues se duelen que se les están violando sus derechos como militantes del Partido de Acción Nacional en Tlaxcala al no poder integrar tal comité. El Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala. Así es. Muy bien, tenemos dos asuntos relacionados con resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El primero de ellos, promovido por la presidenta del Ayuntamiento Municipal de Florencia Villarreal, allá en Guerrero, Anita. Sí, así es. Este asunto es muy interesante, es una larga cadena impugnativa. Los actores primigenios fueron unos policías del citado ayuntamiento que controvirtieron su despido en tal ayuntamiento. Entonces, a ellos se les otorgó una indemnización y se confirmó ese despido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Tras una larga cadena impugnativa, llega este asunto hasta juzgados de distrito. Juzgados de distrito, confirma la resolución y otorga el amparo a fin de que se les pague su indemnización. Llega después a tribunales colegiados y por último hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien de igual manera remite al juzgado de distrito para que resuelvan lo conducente en cuanto al cumplimiento. Entonces, aquí la presidenta municipal viene manifestando que esa resolución de otorgar tal pago, pues le afecta y afecta al ayuntamiento. Pero ahora lo promueve ya en materia electoral. Así es. Y ante el Tribunal Electoral Local se desecha su demanda, entiendo. Así es, se desecha su demanda, entonces viene contra ese desechamiento, por considerar que sí es materia electoral. Bien, y hay otro asunto que promueve también en el Estado de Guerrero, Movimiento Ciudadano, por la improcedencia de una petición que hace de pagar una multa en diversas administraciones. Así es una multa relacionada con irregularidades dentro de un dictamen consolidado relativo al proceso electoral 2015-2016 en Guerrero. Entonces, primeramente el partido pidió el prorrateo para pagar esa multa. Entonces, el Instituto Electoral de Guerrero le negó ese prorrateo y contra eso fue a la sala de segunda instancia. La sala de segunda instancia confirma esta resolución y es contra lo que viene ante esta sala regional. Muy bien, y por último un asunto del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, una resolución, un acuerdo que decretó incumplimiento de sentencia al Ayuntamiento de Temisco. Así es, aquí viene la presidenta municipal de tal ayuntamiento, impugnando ese acuerdo en el que decretaron que estaba incumplida la sentencia del pago a regidores de la pasada administración. Entonces, viene aquí impugnando que afecta tanto esa amonestación que le hicieron como su libertad presupuestaria del ayuntamiento. Libertad hacendaria. Así es.
Muy bien, pues sin duda interesantes los asuntos, Anita. Sí. Acompáñanos al final para platicar de los criterios que asuma esta sala. Claro que sí, Jesús. Y a usted lo invitamos a que siga la transmisión en vivo de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Le solicito, secretario general de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, magistrado. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 juicios electorales y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso y su complementario fijados en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Karen Elizabeth Vergara Montúfar, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este pleno el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta con 5 medios de impugnación turnados a la ponencia del magistrado Romero. En principio, se da cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 123 del presente año, promovido por Héctor Vélez Porras en contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, en la cual determinó que Celestino Padilla Hernández sí era elegible para ocupar el cargo de delegado municipal de la colonia La Joya, Tlaxcala, y confirmó la entrega de la constancia de mayoría respectiva. En la consulta que se somete a su consideración, se propone confirmar la sentencia impugnada al resultar parcialmente fundado, pero inoperante, el agravio del actor en el sentido de que el tribunal local malinterpretó su impugnación, porque únicamente estudió la causa de inelegibilidad del mencionado candidato relacionada con que era un servidor público en la presidencia municipal de Tlaxcala, pero no advirtió que esa circunstancia provocó inequidad en la contienda porque utilizó ese carácter para promocionarse. Sin embargo, si bien es cierto el tribunal responsable pudo suplir las manifestaciones de la demanda del juicio local y analizar el asunto en la vertiente que refiere al actor, lo cierto es que éste incumplió con su obligación de aportar elementos de prueba para acreditar su dicho, por lo que no existe motivo para revocar la determinación impugnada, de ahí que se proponga confirmarla. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 130 y 131 del presente año, promovidos por Víctor Campech López y Óscar Guerra Jiménez, respectivamente, a fin de controvertir las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en las cuales se pospuso la emisión de la convocatoria para renovar al Comité Directivo Estatal del partido en Tlaxcala, y se determinó que la elección tenga verificativo durante el segundo semestre de 2018. La consulta propone acumular el juicio ciudadano 131 al diverso 130, al existir conexidad en la causa, pues en ambos casos se combaten las providencias referidas. Asimismo, se plantea desestimar la causal de improcedencia aducida por el responsable y la tercera interesada, y tener por satisfechos los requisitos de procedencia. Por cuanto al fondo, con relación al agravio relativo a la inconstitucionalidad del artículo 38, fracción 13ª de los Estatutos del Partido Acción Nacional, la ponencia propone analizar la constitucionalidad de la disposición estatutaria a partir del acto concreto de aplicación.
Esto es, analizando la regularidad constitucional de la norma que limita el derecho fundamental de afiliación de los actores, estableciendo si la medida persigue un fin legítimo conforme a las facultades de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, mediante el respectivo juicio de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se propone desestimar el agravio, pues se advierte que la medida es idónea para que el partido cumpla su finalidad de garantizar el acceso de la ciudadanía al poder público, pues le permite dirigir la totalidad de sus acciones y enfocar todos sus recursos en aras de lograr ese objetivo. Asimismo, la medida se estima necesaria para alcanzar la finalidad de postular candidaturas a los cargos de elección popular sin tener que interrumpir esa tarea fundamental para renovar su dirigencia estatal. Además de que resulta el mecanismo de intervención más benéfico al derecho de afiliación y su contenido esencial, pues la norma no es aplicable en todo momento, ni constituye un mecanismo de evasión o transgresión de los derechos de la militancia, siendo una regla de actuación en el caso excepcional de que a la fecha en la que se deba llevar a cabo la renovación del órgano de dirección partidista, ocurra dentro de los 3 meses previos al inicio de un proceso electoral constitucional. Acorde con los principios de autodeterminación y autoorganización de los partidos, que se traducen en facultades para establecer sus propias estrategias de competitividad en los procesos electorales, se estima que la medida es proporcional en sentido estricto, pues en el caso particular resulta válido limitar en forma transitoria el derecho de la militancia de participar en el proceso de renovación de la dirigencia local del partido, pues de lo contrario se corre el riesgo de que ésta tenga que cumplir en forma simultánea con el desarrollo de un proceso interno y con la atención de las tareas que implica participar en 2 procesos constitucionales en los que se elegirán diversos cargos de elección popular, tanto federales como locales. Finalmente, respecto de los agravios relacionados con la indebida fundamentación y motivación de las providencias impugnadas, la inaplicación de los estatutos, la arbitrariedad del responsable, así como la omisión de integrar la Comisión Estatal Organizadora en Tlaxcala y de emitir la convocatoria para renovar el referido comité estatal, la consulta propone calificarlos como inoperantes, pues respecto de ellos se actualiza la cosa juzgada en su modalidad de eficacia refleja, pues la pretensión sustancial de los actores ya fue materia de estudio y resolución por este órgano jurisdiccional en los juicios ciudadanos 124 y acumulados del año en curso, por lo que lo resuelto en dichos asuntos surte plena eficacia en la controversia planteada. En consecuencia, se propone confirmar la determinación impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 30 del año en curso, promovido por Emicel Lizol Molina González por su propio derecho y en su calidad de presidenta municipal del Ayuntamiento de Florencio Villarreal Guerrero, contra la sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral Local, por la que desechó su demanda al considerar que carecía de competencia para conocer del juicio por no ser materia electoral. Estudiados los requisitos de procedencia y al no actualizarse alguna causal de improcedencia, se propone el análisis de fondo de la controversia. En la consulta, se precisa que las razones del desechamiento decretado por la autoridad responsable atendieron a que el acto que en aquella instancia combatió la actora provenía de tribunales diversos a la materia electoral, que el cambio de vía generaría incertidumbre jurisdiccional contrario a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y además que en el caso concreto se corría el riesgo de contravenir una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, la actora combatió tales aspectos alegando indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, vulneración a su derecho de acceso a la justicia al indicar que en su demanda sí tenía mérito para ser revisada en la instancia electoral en razón de que el acto controvertido violaba su derecho político electoral en su vertiente de ejercicio y desempeño de cargo, que generaba afectaciones patrimoniales al ayuntamiento y además implicaba violencia de género en su persona. En el proyecto que se somete a su consideración, se estima calificar como infundadas las alegaciones planteadas por las siguientes razones. La resolución impugnada contiene el fundamento y la motivación suficiente para sostener el sentido del fallo impugnado. En la propuesta se explica que la autoridad responsable estableció en términos de la normativa aplicable su impedimento para conocer del asunto al tratarse de una materia diversa a la electoral. En el caso, indicó que el acto impugnado se encontraba vinculado al cumplimiento de una sentencia de amparo que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había pronunciado en el sentido de que debía acatarse a cabalidad. Además, precisó que las alegaciones de la actora se encontraban relacionadas con los actos de ejecución de dicha sentencia, por lo que la emisión de un pronunciamiento podría generar incertidumbre en contravención del principio de tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 17 constitucional. De ahí su impedimento para emitir pronunciamiento alguno.
En la propuesta, se explica que tales consideraciones se estiman acertadas al coincidir con que los actos combatidos por la actora se encuentran íntimamente vinculados a los actos de ejecución de una sentencia de amparo. Por tanto, con independencia de que la actora alegó que el acto que combatía afectaba su derecho político electoral en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, el patrimonio del ayuntamiento y además constituía violencia de género, en la consulta se propone determinar que fue acertada la determinación del tribunal local por cuanto que no se actualizaba la hipótesis de procedencia del juicio, porque como se indicó, previamente se trataba de actos de ejecución de una sentencia definitiva y firme de amparo. Así, se propone calificar infundado el agravio relativo a que la sentencia es incongruente, porque la autoridad responsable utilizó argumentos de fondo para decretar la improcedencia del juicio, toda vez que de su contenido no se aprecia motivación en ese sentido. Asimismo, se propone calificar como infundado el motivo de inconformidad consistente en que al denunciar en su demanda la presunta violencia de género, requería que la Sala de Segunda Instancia efectuara un análisis con mayor intensidad, toda vez que para que éste estuviera en aptitud de pronunciarse al respecto, resultaba necesario que se cumplieran los requisitos de procedencia del juicio, lo que no ocurrió en el caso. Por lo expuesto, se propone confirmar la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 14 del presente año, promovido por Movimiento Ciudadano, en contra de la resolución dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante la cual confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Local que determinó improcedente su petición relativa a pagar en 6 ministraciones la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral con motivo del informe anual de ingresos y gastos del partido correspondiente al ejercicio 2015. Verificados los requisitos de procedibilidad, se propone estudiar el fondo del asunto. En la propuesta que se somete a su consideración, se precisa que el actor hace valer que la resolución impugnada no atienda a los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia. Ello porque en el medio de impugnación primigenio no cuestionó la competencia del Consejo General Local para resolver su solicitud, sino la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, pues no se atendieron a ciertas reglas y lineamientos respecto al cobro de sanciones determinadas por el Instituto Nacional Electoral, al no valorar la totalidad de las pruebas ofrecidas en el recurso de apelación de las que se extraen los criterios del citado instituto. Además que se ejecutó el cobro de la sanción sin que existiera una resolución firme y que se efectuó una interpretación incorrecta por cuanto al principio de equidad. En la consulta se propone declarar sustancialmente fundados los agravios, pero a la postre inoperantes en atención a lo siguiente. Al interponer el recurso de apelación en contra del acuerdo emitido por el Instituto Local, el actor acompañó copia simple de uno aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de 2 oficios, uno suscrito por el director de la Unidad Técnica de Fiscalización y otro por el titular de la Tesorería del partido. Probanzas que el magistrado instructor tuvo por admitidas, refiriendo que las tomaría en cuenta en el momento procesal oportuno. Sin embargo, se advierte que no se hizo referencia alguna en la sentencia combatida. En ese sentido, se considera fundado el agravio del actor. Sin embargo, a la postre resulta inoperante porque aun cuando las probanzas que refiera se hubieran analizado, no resultaban útiles para alcanzar su pretensión final, consistente en que el Instituto Local acordara de conformidad su solicitud respecto a realizar el cobro de la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral en 6 ministraciones. Ello es así porque, siguiendo los criterios invocados por el actor, se advierte que cuando los montos de las sanciones impuestas rebasen el 50% de las ministraciones, debe ajustarse su cobro a la temporalidad necesaria para descontar la cantidad total, sin que en ningún caso pueda variarse el porcentaje. En ese contexto, se explica en la consulta que si bien resulta parcialmente fundado el agravio del actor, en el sentido de que si la sala responsable hubiese realizado un análisis sistemático de la normatividad local y los criterios del Instituto Nacional Electoral, hubiera concluido que puede autorizarse el pago en parcialidades. Lo cierto es que a la postre resulta inoperante. Ello porque, como lo consideró el Instituto Local y la Sala responsable, en la resolución del Consejo General del Instituto Nacional únicamente se precisó que la multa impuesta debía cobrarse al mes siguiente de que causara estado, lo que en principio permitía concluir que el descuento se debía hacer en la siguiente administración, y porque aún cuando se hubiese atendido a la solicitud del actor en el sentido de diferir el pago, lo cierto es que en el mejor de los escenarios únicamente se hubiese podido aprobar el cobro de la multa en 2 ministraciones, atendiendo a los criterios invocados por el actor y al monto implicado. Respecto al agravio relativo a que se ejecutó la sentencia sin que existiera una definitiva,
el mismo se declaró infundado, toda vez que la determinación del Consejo General del Instituto Nacional, mediante la cual se impuso la sanción al actor, fue confirmada por la Sala Superior de este tribunal al resolver como infundado el incidente de cumplimiento de sentencia dentro del recurso de apelación 433 del 2015, el 5 de octubre del año pasado. En ese contexto, se refiere que conforme a lo ordenado por el Instituto, la sanción debía cobrarse al mes siguiente que causara estado, por lo que era ejecutable desde el 5 de noviembre, y no obstante ello, el Instituto local efectuó el descuento hasta el posterior 15 de diciembre. Por último, por cuanto al agravio relativo a que la responsable indebidamente consideró que el principio de equidad solo se afecta durante el proceso electoral, resulta fundado, pero igualmente inoperante. En la consulta, se explica que este principio tiene como finalidad que los que se ubiquen en un supuesto están sujetos a la misma regulación con independencia de la temporalidad. Es decir, es un principio que no solo aplica durante el desarrollo de un proceso comicial, pues conforme a la Constitución y a la normativa electoral, los partidos políticos cuentan con derechos y prerrogativas permanentes, que deben otorgarse de acuerdo a lo previsto en estas. Sin embargo, resulta inoperante porque el desacierto en la consideración de la sala responsable tampoco resulta suficiente para revocar la resolución impugnada y que se le conceda razón al actor para acordar favorablemente su solicitud de acuerdo a lo antes explicado. Por los motivos expuestos, se propone confirmar la resolución impugnada. Son las cuentas, magistrada, magistrados. Gracias, Karen. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva. Gracias. Tengo comentarios a dos de los proyectos. ¿Los abordo en el orden en el que lo dieron cuenta? Sí, si les parece bien, así lo hacemos. Gracias. En relación con el juicio ciudadano 123, que fue el primer medio de impugnación del que dieron cuenta, estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más en relación con el último agravio que se estudia. Yo considero que en la demanda que nos presenta el actor no existe ese agravio, por lo que emitiré un voto concurrente en ese sentido. De la lectura de la demanda, yo lo que veo es, en la sentencia que se está impugnando, el tribunal local estableció que podría configurarse dos pretensiones distintas por parte del actor en aquella instancia. Una, declarar la nulidad de la elección porque el candidato era inelegible, y la otra, declarar la inelegibilidad del candidato sola. Analizó el segundo de estos agravios en la sentencia que se impugna en este momento porque hizo un razonamiento en el sentido de que si se llegara a declarar la nulidad de la elección por la inelegibilidad del candidato ganador, lo único que sucedería es que subiría el suplente y entonces no podría conseguir su pretensión el actor. Se abocó entonces a estudiar si el ganador de la elección era elegible o no. En la demanda que tenemos nosotros aquí, yo no veo ningún agravio enderezado a combatir una supuesta falta de exhaustividad del tribunal local, en que el actor diga es que no hicieron el estudio de una nulidad de la elección, a pesar de que yo lo había pedido en aquella instancia. Simplemente menciona una indebida interpretación de la responsable, pero yo veo esta argumentación encaminada a decir por qué a su juicio era inelegible el candidato que ganó, no a combatir la nulidad o en su caso la falta de exhaustividad del tribunal, por lo que emitiré nada más un voto concurrente porque según yo no existe el agravio que se estudia en el último apartado. Muchas gracias. Gracias, magistrada Silva. En relación a este asunto, ¿alguna otra intervención? Señor magistrado doctor Romero, por favor. Muy breve, buenas tardes a todas y a todos. En realidad seré breve porque parte sin duda de la lectura que se da a la demanda y de las concepciones que cada uno o cada una tenemos respecto al tipo de respuesta que tenemos que dar a los justiciables. En primer término, decir que es un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano y que por obligación de ley tenemos que suplir la deficiencia en los agravios. Y en segundo lugar, decir que sí hay una, de la demanda sí se desprende ese motivo de agravio. Efectivamente, como bien dice la magistrada, en la instancia local se agravia y desde ese momento, desde la demanda, tiene como dos pretensiones distintas. Efectivamente, se duele de una posible causa de inelegibilidad, pero en
pero adicionalmente, por ejemplo, en la foja 11 de su demanda que presentó ante nosotros, efectivamente, como bien hace notar la magistrada, habla de que hizo una indebida interpretación la responsable, dice rápidamente: toda vez que sí podemos determinar que si un servidor público ejerce alguna función en la presidencia municipal de Tlaxcala, aunque no tenga funciones de dirección o mando, pero lo cierto es que durante la campaña, ahí entonces ya dice, durante la campaña, el entonces servidor público municipal, candidato Celestino Padilla Hernández, utilizó tal carácter para promocionarse durante la campaña, es decir, que derivado de las funciones que realizaba en la presidencia municipal, aunque haya sido personal de base, tuvo ventaja, toda vez que manifestaba trabajar en la presidencia y que tenía buena relación con el presidente y demás gente que labora en la presidencia municipal. Es decir, dice, no bastaba con que el tribunal local se pronunciara sobre la cuestión de elegibilidad, sino que también había un segundo tema, así lo dice expresamente en la demanda, que es que durante la campaña realizó ciertos actos que estima el actor que influyeron en los resultados de la elección. Y lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto de su consideración es solamente hacer lo que la sala ha dicho en múltiples precedentes, que ha dicho esta sala en múltiples precedentes, que con independencia de que pudiera no actualizarse una causa de inelegibilidad, porque tenemos que ser estrictos en la interpretación de las causas de elegibilidad, dado que implican una afectación al derecho a ser votado de los ciudadanos, sí puede analizarse en una segunda vertiente, que es la posibilidad de que ciertos actos realizados por un funcionario que no se haya separado de su cargo hayan tenido una incidencia en la elección y por tanto hayan trascendido al resultado de la elección. Y es lo que el proyecto propone, decir, efectivamente, tiene razón, el tribunal local dijo que no había una causa de inelegibilidad, pero no estudió la segunda parte de tu pretensión, que es lo que me estás viniendo a decir en tu demanda, que el no haberse separado y realizar ciertas actuaciones pudo haber tenido alguna incidencia y generar una posible causa, una afectación en la elección que podría ser una causa de nulidad eventualmente. Es la razón por la que yo he insistido en presentar así el proyecto, porque además estimo por el tipo de elección y toda vez que es un ciudadano que participó en la misma, es más conveniente también darle una respuesta más completa a sus pretensiones. Muchas gracias. Al contrario, magistrado, ¿alguna otra intervención? Magistrada Silva. Gracias. Estoy plenamente consciente de que tenemos nosotros que suplir la deficiencia de la queja. Aquí en el punto nada más es, yo no comparto que haya deficiencia, sino aquí una ausencia de agravio. En caso de que yo viera que sí había agravio, obviamente estaría totalmente de acuerdo en que tenemos que proteger de mejor manera a los justiciables. En relación con, yo no veo, como dice el magistrado Romero, que expresamente se aluda en la demanda a una causal de nulidad por una ventaja indebida durante la campaña. Es cierto que menciona el proceso electoral, la campaña, y que esta persona tuvo una ventaja indebida, pero nunca la relaciona y nunca menciona ni siquiera la palabra nulidad en la demanda. Y justo después de hacer esa mención, en la demanda lo que dice es, ahora bien, si esta otra persona fungió como auxiliar administrativo y es por esto por lo que dice que tuvo ventaja, su situación era que formaba parte del Ayuntamiento de Tlaxcala, autoridad que fungió como comisión organizadora de la elección de delegados, y la elegibilidad no es únicamente que encuadre con los requisitos de la convocatoria, sino que es evidente que la figura de auxiliar administrativo actualiza el acto reclamado. Por eso es por lo que yo, la interpretación que le doy a la demanda es que sigue combatiendo el tema de la elegibilidad, no de la nulidad. Estoy de acuerdo que si la lectura que yo le diera a la demanda es la que manifiesta el magistrado Romero, evidentemente estaría votando a favor. Creo que aquí no es tanto un tema jurídico en torno a si estamos de acuerdo o no, porque a final de cuentas incluso el resultado, y por eso es un voto concurrente, es el mismo. Simplemente tenemos una distinta lectura de la demanda que nos presenta el justiciable. Gracias. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Romero. Muy breve, nada más para decir, qué bueno que menciona la magistrada esto expresamente, dice, nunca menciona la palabra nulidad,
Pues es que ese es precisamente el tema de la suplencia en los agravios. O sea, basta con que diga, yo advertí que el que no se separara tuvo una incidencia en la elección, afectó las condiciones de la elección, y no solamente en suplencia, adicional a la suplencia, tenemos una obligación legal que deriva de la ley de medios, que cuando no se cita el precepto legal aplicable, nosotros como autoridad, además es una regla, es un principio que rige a todas las autoridades. Si no dice qué artículo, nosotros debemos invocar el fundamento aplicable. Si no dice qué artículo, pues nosotros, si dice hubo irregularidades que trascienden o pudieron haber trascendido al resultado de la elección, nosotros tenemos que advertir cuáles son los artículos, y en su caso los artículos que hay que revisar, pues es los que establecen las eventuales causas de nulidad en un proceso electoral. Efectivamente es una cuestión de interpretación, pero bueno, volvemos al tema de obligaciones constitucionales. Tenemos una obligación de que ante dos interpretaciones posibles, pues atender la que sea más favorable a las pretensiones del actor o de los actores, que en este caso la más favorable sería la que le garantice un pleno acceso a la justicia. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. Magistrada Silva. Nada más, respondiendo a esto último, esa obligación de la interpretación creo yo que es más bien para normas, no la interpretación en sí de un escrito. El escrito es lo que nos da en todo caso, y estoy totalmente de acuerdo, si hubiera aquí un principio de agravio en el sentido de una nulidad, aunque no citara ningún artículo, tendríamos nosotros la obligación de estudiarlo. Pero aquí estamos hablando de la interpretación de la demanda. Es todo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo solamente diré que como acá se acaba de demostrar, la materia de discrepancia es la interpretación que se hace a la demanda, no en cuanto al resultado. Y en esa parte yo votaré en favor de la propuesta porque con o sin agravio, con suplencia o no suplencia, el resultado es exactamente el mismo. El actor termina por no demostrar en los hechos ni la causa de elegibilidad ni la nulidad de la elección correspondiente, como también se destaca en el proyecto. Cuando se analiza este agravio, se determina, para mí, yo lo leería así, lo reformularía así, aún en el escenario más favorable de la lectura del escrito de la demanda, de todos modos no tendría razón, porque no termina demostrando lo que pretende, porque efectivamente pretende la inelegibilidad y la causa de nulidad desde su causa primigenia. Entonces yo votaré con el sentido de la propuesta por confirmar la resolución que se nos controvierte en este caso. No sé si con esto podemos dar por agotada la discusión de este asunto. Magistrada Silva, ¿en qué otro asunto tiene usted intervención? Muchas gracias. En el último juicio del que se dio cuenta, el juicio de revisión 14, se mencionó que en el proyecto se aprobaban favorablemente los requisitos de procedencia, por lo que se pasaba al estudio de fondo. Uno de esos estudios de los requisitos de procedencia, específicamente el de reparabilidad, que es exclusivo para el juicio de revisión constitucional, a mi juicio no se satisface en el caso que se está analizando. En el proyecto que nos hicieron favor de circular, se menciona que la reparabilidad se reserva de alguna manera porque el hecho de analizarlo implicaría una petición de principio. ¿Qué es una petición de principio? Implica que dentro de la argumentación se contemple la conclusión como una de las premisas. En este caso, como se dio cuenta, el asunto está relacionado con el cobro de una sanción derivada del proceso de fiscalización de campañas para el periodo 2014-2015 en el estado de Guerrero. Y como mencionaron también en la cuenta, desde octubre del año pasado quedó firme esta sanción y era cobrable, ejecutable a partir de noviembre del 2016. En realidad, esta sanción se cobró hasta diciembre del año pasado. Pero en noviembre, antes de que se cobrara, el actor solicitó al OPLE que el cobro no se hiciera en una sola exhibición, sino que se hiciera en 6 mensualidades. A mi juicio, el tema aquí de la reparabilidad o no y el análisis cruza por un hecho meramente fáctico que no implica un estudio jurídico, que es lo que podría implicar la petición de principio. ¿Por qué? Es una cuestión muy sencilla.
Si el actor pedía en noviembre que se le cobrara en 6 mensualidades, las 6 mensualidades serían diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y mayo ya pasó. Y como ya pasó, en realidad hay una imposibilidad de hecho que tenemos nosotros, porque hasta donde yo sé nadie puede retrotraer el tiempo y ni siquiera una orden que diéramos nosotros podría alcanzar o satisfacer la pretensión del actor, que es que se le hubiera cobrado en 6 mensualidades que terminaban en mayo. Es algo que nosotros ya no podemos hacer con ninguna orden que demos. Es una imposibilidad ante la cual nos enfrentamos, y por esa imposibilidad yo considero que en realidad el asunto es irreparable. Por lo cual, como el asunto ya estaba admitido, la demanda estaba admitida, yo considero que más bien debería de sobreseerse este juicio. Gracias, magistrada Silva. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Romero. Muchas gracias. Yo creo que aquí es importante, como en todos los asuntos, hacer una lectura cuidadosa de la demanda. En uno de los agravios que bien se ha dicho en la cuenta, se duele el actor, y lo leo también textual, está en página 24 de la demanda, foja 29 del expediente, dice como uno de sus motivos de disenso: no es obvio a lo anterior que el acto se haya ejecutado, porque se ejecutó sin siquiera haber resolución firme al respecto, y se ejecutó por la presidencia del Instituto Electoral con la creencia falsa o dolosa de que tenía facultades para responder y decidir ejecutar el acto en forma autoritaria, pretendiendo que eso lo tornaría improcedente. O sea, él se está doliendo expresamente de que indebidamente se le hizo el descuento del monto total, no obstante que él estaba pidiendo que se le hiciera el descuento en 6 ministraciones. ¿Cuál sería la consecuencia de que dijéramos que el acto es irreparable, como la magistrada Silva propone? Desechar de plano. Cuando se desecha de plano una demanda, ya no se contesta ninguno de sus agravios. Se desecha de plano, como dice la magistrada, y habiendo su admitida, se sobresee. No se da respuesta de fondo a los planteamientos. Y este planteamiento, si nosotros dijéramos se desecha de plano porque ya transcurrieron los 6 meses en los que se le pudo haber hecho el descuento que pretendía, entonces no le estamos contestando este motivo de agravio donde dice: no me lo debieron haber descontado nunca, porque yo presenté un escrito pidiendo que se cobrara en 6 ministraciones. Por eso es que si nosotros desecháramos por esa razón, porque ya se volvió irreparable, estaríamos incurriendo en el vicio lógico de petición de principio. Estaríamos desechando precisamente por uno de los argumentos de fondo que pide el actor que estudiemos. Eventualmente, como se hace en el proyecto, se analiza y se le dice: no tienes razón. Pero ya estudiando el fondo es que se puede atender si es reparable o no, si se le podría conceder el pago en 6 ministraciones o no, pero esa no puede ser un motivo de improcedencia, porque ese es un motivo, nos está diciendo que lo estudiemos en el fondo. Eventualmente incluso existe siempre la posibilidad de que si tuviera razón, por ejemplo, se podría decir, bueno, hazle el descuento de la sanción, por ejemplo, en una eventualidad que no le hubiera sido aplicada la sanción a partir de este momento, pero para eso hay que analizar las constancias, hay que estudiar el fondo. No podemos desechar asomándonos al fondo del asunto y sobre todo omitiendo dar una respuesta a lo que es desechando de plano o sobreseyendo sobre las razones que precisamente son las que están con las que está intentando justificar la violación que reclama. Es por eso que también en este caso insistí en hacer una propuesta de fondo e incluso atendiendo a observaciones que se hicieron en la sesión privada, precisando en el análisis de procedencia, en este análisis de procedencia específico, que efectivamente la razón fundamental es que si desecháramos por esa causa, incurriríamos en el vicio lógico de petición de principio. Muchas gracias. Gracias, magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí? Sí. Nada más, aquí creo que el punto en el que hay la diferencia en si es petición de principio o no es en el proyecto que nos están sometiendo a consideración,
se parte del ¿era posible o no era posible el diferimiento en 6 meses? Y el análisis que según yo se debería de hacer es, en este caso, con independencia de si era posible o no era posible, la pretensión es inalcanzable. Y por eso no se cae en el vicio de petición de principio. Okay. ¿Alguna otra intervención? Yo votaré en su momento en favor del proyecto. Para mí coincido con lo que ha dicho el magistrado Romero y desde luego se basa en lo que el proyecto sostiene. La materia de controversia es justamente la posibilidad o no de pagar una cierta sanción en las parcialidades, y el hecho fáctico pues es que las autoridades se tardaron en pronunciarse sobre este punto, y esto no le puede dejar de alguna manera irreparable la violación al actor per se, sin analizar la posibilidad, como bien lo dice la magistrada, de que su pretensión sea o no alcanzable. Para eso está, desde mi punto de vista, el estudio de fondo del asunto. Se revisa y se llega a la conclusión de que no tiene razón en lo que solicitaba, y es por eso que yo votaré en favor del proyecto. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, ¿hay algún otro asunto, magistrada, en el que? De no ser así, señor secretario general de Acuerdos, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. Voto a favor del juicio ciudadano 123, con la mención de que haré un voto concurrente en el mismo, a favor del 130 y 131 acumulado, del juicio electoral 30 y en contra del juicio de revisión constitucional 14, con el anuncio de un voto particular. Gracias, magistrada. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la encuesta han sido aprobados por unanimidad de votos, a excepción del juicio de revisión constitucional 14 de este año, que se aprueba por mayoría con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Asimismo, se precisa que en el juicio ciudadano 123 de este año, si bien ha sido aprobado por unanimidad, la magistrada María Silva Rojas emitirá un voto concurrente, también en términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 123, juicio electoral 30 y juicio de revisión constitucional electoral 14 de este año, en cada caso se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Por su parte, en los juicios ciudadanos 130 y 131 de este año, se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano 131 al diverso 130 en términos de esta sentencia. Segundo, se confirman las providencias impugnadas. Licenciado Jaime Sicurel Solano, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 35 del presente año, promovido en contra del acuerdo plenario de 6 de julio pasado, emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con motivo del incumplimiento de la sentencia correspondiente a los juicios ciudadanos locales 2 de 2016 y acumulados. En principio, en el proyecto se propone sobreseer en el juicio respecto de la amonestación pública impuesta a la actora, por haberse actualizado la causal prevista en el artículo 11, párrafo primero, inciso D, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en atención al fallecimiento de aquella. En consecuencia, la acción que la actora ejerció en representación del Ayuntamiento de Temixco se mantiene y se entra al estudio de los agravios relativos a la vulneración de los principios de libertad hacendaria y autonomía presupuestal del municipio. En el proyecto se propone considerar infundados tales agravios por las siguientes razones. La facultad que el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución otorga a los municipios para administrar libremente su hacienda constituye el marco jurídico general que les permite realizar todas aquellas acciones de gobierno que satisfagan las necesidades de sus habitantes y que,
a través de la implementación de políticas públicas, de planes y programas administrativos y de acciones gubernamentales definidas, propicien su desarrollo económico, social y cultural. En este sentido, y sobre la base de esos objetivos generales, la disposición constitucional alude al contexto de la vida cotidiana y regular de los municipios y no, como equivocadamente lo supone la autora, a ámbitos sumamente concretos y específicos en los que tales libertades deben ejercerse o imponerse a cualquier costo. Por ello, la citada norma constitucional no puede interpretarse en el sentido de que la libertad hacendaria pueda convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de otros principios constitucionales o para la protección y garantía de derechos humanos esenciales, como lo es el derecho a una tutela judicial pronta, completa y efectiva. De ahí que las mismas libertades no puedan usarse sin justificación razonable y amplia y sin haberse realizado previamente, como se razona en el proyecto, actos tendentes al cumplimiento completo y oportuno, como motivo para eludir determinadas obligaciones entre las que se encuentra el acatamiento de los fallos judiciales. Por lo anterior, respecto a esta última cuestión, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, Jaime. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Yo quiero hacer una breve intervención en este caso, porque el sentido que se propone sobresee por lo que hace a una parte de la acción y en la otra se confirma la resolución impugnada. Se dio cuenta en el proyecto, durante la instrucción del juicio, falleció la presidenta municipal y es por eso que sobreviene una causa establecida en la ley para sobreseer en su medio de impugnación, es decir, no entramos a revisar la pertinencia o no de la amonestación pública que se le impuso. Esto significa que es una consecuencia de ley y que esta medida que se tomó en contra de una persona que ahora falleció, pues realmente no la pudimos analizar en cuanto a su legalidad o constitucionalidad por disposición de la ley. No obstante, como ya bien se dijo en la cuenta, mantuvimos el derecho de impugnación de la persona jurídica, el ayuntamiento, que venía representada por la ciudadana, y determinamos ahí, con las razones que están en el proyecto, que no le asiste la razón en su pretensión. Es lo que yo quería señalar, porque me parece que aquí es importante decir, no es que se confirme una amonestación, simplemente no hay un hecho que sobreviene durante la instrucción del juicio que nos impidió revisar la legalidad de esta determinación. Y sí es importante decirlo porque de repente en la percepción dicen se confirmó esto. No estamos confirmando una amonestación, simplemente, insisto, hay un hecho fáctico que sobreviene y que nos impide a nosotros entrar a revisar este aspecto que le afectaba exclusivamente a la persona que hoy lamentablemente falleció. Es lo que yo quería señalar de este asunto. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, secretario general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 35 de este año se resuelve. Primero, se sobresee en el presente juicio respecto de la amonestación pública impuesta a la actora. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Al no haber más asuntos que tratar, al ser las 12:56, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señores y señores, llega a su fin la sesión pública de este jueves 27 de julio del año 2017 y lo anticipábamos, criterios muy interesantes, asuntos sumamente interesantes, por supuesto, y platicarle a la gente que sigue la transmisión. Anita, en primer término, se confirma la constancia de mayoría y validez de la elección de delegados municipales de la colonia La Joya, aún con el voto concurrente de la magistrada Silva. Cuéntanos. Así es.
Bueno, como decíamos, el actor aquí combate la elegibilidad del candidato ganador. Entonces, tal como lo consideró el tribunal local, bueno, la restricción expresa a que no puede ser elegido por ser integrante del ayuntamiento, se refiere a servidores públicos con mando o con dirección. Por tanto, no encuadra en el supuesto de mando o dirección, pues él es fue auxiliar administrativo en el citado ayuntamiento. Bien, de los asuntos relacionados con vaya que se pospone la convocatoria para la renovación del comité directivo estatal del PAN, también la sala confirma esa determinación, Anita. Así es, se confirman las providencias, pues como ya vimos en la sesión, se hace un análisis, se hace una interpretación conforme primero del artículo que permite posponer la convocatoria. Al no poder hacer esa interpretación conforme, pues entonces vamos al siguiente paso, que es analizar la regularidad constitucional del citado artículo contenido en los estatutos del PAN, y ese es el que permite posponer la convocatoria. Claro. En el sentido de ponderar que al final de cuentas el Partido de Acción Nacional, como entidad de interés público, como cualquier partido, pues tiene que desarrollar sus fines de frente al proceso electoral federal y no distraerse. Así es, en este caso, en la integración de la renovación del comité directivo estatal. Bien, al principio nos platicabas del asunto de la presidencia del Ayuntamiento Municipal de Florencio Villarreal, que trae una cadena impugnativa pues relacionada con una indemnización a diversos policías por una destitución, que se resuelve en otra materia y que la presidenta municipal trata de combatir ya en materia electoral. En el Tribunal Electoral Local se desecha su demanda y aquí también se confirma, Anita. Cuéntanos. Así es, se confirma por la misma razón, por considerar que esto es en cumplimiento a esa sentencia de amparo, ¿ya? Entonces, efectivamente, no es materia electoral, sino materia de un cumplimiento. Bien, Partido Movimiento Ciudadano solicita pagar una multa, una sanción que se le impone en diversos pagos, valga la redundancia, y el Instituto Local le niega esa solicitud, y en esta instancia federal también se le niega esa solicitud. Se confirma la resolución. Así es. Se confirma, pues, según los agravios del actor, que el actor se va a hablar aquí, es que no se interpretó la normativa electoral a su favor para que pudiera hacer su pago en esas 6 ministraciones. Muy interesante el criterio, pues, discutieron la magistrada y los magistrados, si era reparable, efectivamente, esa multa, pues ya se había efectuado el pago. Discusión que incluso lleva a que la magistrada Silva emite un voto particular. Así es, considerando que tal hecho, pues ya había pagado y que ya ha transcurrido el tiempo, los 6 meses que mencionaba, a partir de diciembre a mayo de este año. Por lo tanto, era irreparable. Así es. Bien, por supuesto esto en el criterio que emite en el voto particular la magistrada, ¿no, Así Anita? es. Bien, y por último, también pues se confirma el acuerdo que decretó incumplimiento de la sentencia de la presidencia municipal de Temisco en el estado de Morelos, con las particularidades que pues se hacen sobre resaltar justo en esta sesión pública. ¿Nos cuentas, Anita? Sí, claro. Bueno, el asunto es interesante, pues durante la instrucción de este juicio falleció la actora, que es la presidenta municipal. Y quien recaía, perdóneme, precisamente la amonestación. Así es. Entonces, por ese lado de la amonestación, se sobresee el juicio. Claro. Y por el otro, sigue representando en cuanto a la afectación del patrimonio del ayuntamiento, pues manifiesta, como lo decíamos, que el ayuntamiento tiene su libertad hacendaria, su autonomía presupuestaria. Entonces, por ese lado también se confirma la resolución, pues hay que acatar y hay que cumplir. Claro, se estimó que esa libertad hacendaria no era límite para dejar de cumplir con las determinaciones jurisdiccionales, ¿no, Anita? Así es, Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública, Anita. Jesús. Y a usted, como siempre, le agradecemos al que haya seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.